En el siguiente vídeo vamos a resolver un problema de indicadores del mercado de trabajo. Concretamente vamos a trabajar con datos reales de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2020. En ella vamos a representar gráficas y vamos a contestar a las preguntas que nos hagan. En el primer ejercicio se nos dice que miremos la siguiente gráfica del Instituto Nacional de Estadística y que contestemos a las siguientes preguntas. ¿Qué está midiendo la gráfica en el eje X? Bueno, pues si vemos en el eje X, vemos que la gráfica está midiendo el tiempo por trimestres, desde el tercer trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2020. En el apartado B se nos dice que qué está midiendo la gráfica en el eje Y. En el eje Y, como vemos, tenemos una tasa, un porcentaje. Y este porcentaje se corresponde a la tasa de paro. Como vemos, tenemos dos tasas de paro, una que es la nacional a nivel de España y otra que es la de Andalucía. Nos dice que qué significa la línea roja. La línea roja significa la tasa de paro de las mujeres de Andalucía. La siguiente pregunta nos dice que qué significa la línea marrón. La línea marrón significa la tasa de paro de las mujeres a nivel nacional. Y por último, la pregunta E nos dice que qué significa que la gráfica roja esté por encima de la marrón. Bueno, pues significa que la tasa de paro de las mujeres en Andalucía es superior a la tasa de paro de las mujeres en España. Es decir, que en Andalucía hay más mujeres en proporción que no encuentran trabajo y que quieren trabajar respecto de la media española. Aproximadamente la diferencia entre las dos líneas son 10 puntos porcentuales, es decir, que la tasa de paro de las mujeres de Andalucía es 10 puntos porcentuales superior a la tasa de paro de las mujeres en España. Si viéramos la de hombres y viéramos la de ambos sexos, probablemente la gráfica sería similar, es decir, la tasa de paro de Andalucía es superior a la de la media nacional. Continuamos con la siguiente gráfica. Tenemos la siguiente gráfica y nos dice que ¿qué se está midiendo? Pues se está midiendo la tasa de paro por comunidades autónomas del tercer trimestre del 2020. Como podemos ver aquí, las distintas comunidades autónomas. Aquí estaría la media de España y, por ejemplo, Andalucía se situaría aquí. ¿Qué significa la flecha verde y la roja? Bueno, pues tenemos la flecha verde y la roja y aquí tenemos el significado. Nos dice que la roja significa que la tasa crece respecto al mismo periodo del trimestre anterior, del año anterior, por lo tanto, las que están en rojo significa que la tasa de paro ha aumentado, por lo que es un dato negativo, y las que están en verde significa que la tasa de paro ha decrecido respecto del mismo trimestre del año anterior. Si nos damos cuenta, solamente ha decrecido en 3 comunidades autónomas, en Ceuta, en Melilla y en Asturias. La siguiente pregunta nos dice que qué ha ocurrido con Andalucía. Andalucía la tenemos aquí en la parte alta y tenemos que en Andalucía el paro ha aumentado respecto del tercer trimestre del año pasado y que además el paro se ha situado en el 23,8%. Es decir, que por cada 100 personas que quieren trabajar, 23,8 no encuentran trabajo, por lo cual ya están respondidas todas las preguntas. ¿Qué ha ocurrido en Andalucía? ¿A cuánto asciende el paro? ¿Y qué significa? Además, si observamos la gráfica, vemos que por encima de Andalucía solo hay 3 comunidades autónomas que la superen en número de parados, en porcentaje de parados, que es Melilla, la Comunidad Canaria y Ceuta. El resto de comunidades autónomas tienen una tasa de paro inferior a Andalucía y además está por encima, bastante por encima de la media. Continuamos con la siguiente gráfica. La siguiente gráfica nos dice que qué se está midiendo. Esta infografía está midiendo la tasa de actividad de Andalucía del tercer trimestre de 2020 por sexo y por edad. Nos dice que si hay algo que te llama la atención. Bueno, pues si miramos los datos, podemos observar pues, que por el sexo la tasa de actividad de ambos sexos es el 55,77%. Es decir, que de los que pueden trabajar, un poco más de la mitad están interesados en trabajar, es decir, quieren trabajar, por lo cual desde mi punto de vista es un poco baja la tasa de actividad, porque significa que aproximadamente un 45% de la población de Andalucía no tiene interés en trabajar. Además, si miramos las mujeres y los hombres, pues llama la atención que la de las mujeres es bastante inferior a la de los hombres, es decir, se llevan un 14 puntos porcentuales. Esto puede deberse a que las mujeres normalmente son las que deciden quedarse en casa al cuidado de niños y de mayores, porque aquí están aquellas mujeres que pudiendo trabajar
no quieren trabajar. Es decir, pues sospechamos que son aquellas que se quedan a cargo de niños y mayores, y también las mujeres, hay más mujeres estudiantes que hombres. Y si miramos por edad, pues llama la atención que la tasa de actividad de los menores de 25 años es el 33,05%. Esto en principio es normal porque aquí estarían los estudiantes, y que la tasa de actividad de los mayores de 55 años es el 25,63%. También sería normal porque aquí consideramos un gran grupo de inactivos que estarían los jubilados. Por lo tanto, el grupo más activo son los que tienen entre 25 y 54 años, que es lo normal. Es decir, de aquí, de cada 100 que pueden trabajar, 82,48 quieren trabajar, es decir, o trabajan o buscan trabajo de forma activa. Continuamos. ¿Qué grupo de edad es más inactivo? Como hemos comentado, el grupo de edad más inactivo son los mayores de 55 años. ¿A qué crees que se debe? Bueno, pues que en este grupo están la mayoría de los jubilados. ¿Son más activas los hombres o las mujeres? Bueno, pues son más activos los hombres. ¿A qué creemos que se debe? Pues se debe a lo que hemos comentado antes, a que las mujeres normalmente se quedan al cuidado de la familia. Continuamos con la siguiente gráfica. En ella nos dice que ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la tasa de paro de Andalucía del tercer trimestre de 2020 por sexo y por edad. ¿Hay algo que te llame la atención? Bueno, pues si miramos, pues tenemos que por ambos sexos la tasa de paro de Andalucía está en un 23,8%, es decir, que de cada 100 que quieren trabajar, el 23,8 no encuentran trabajo, por lo cual es una tasa de paro elevada. Que si miramos la tasa de paro de las mujeres es mucho más elevada que la de los hombres, llegando a ser el 28,51%, es decir, que de cada 100 mujeres que quieren trabajar, el 28,51 no encuentran trabajo. Pero lo que más nos llama la atención es el grupo de los menores de 25 años, que de cada 100 que quieren trabajar, más de la mitad, el 51,53, no encuentra trabajo. Por lo tanto, esto es lo que nos van a preguntar: ¿cuál es la tasa de paro de los menores de 25 años? Pues el 51,53%. ¿Qué significa? Que de cada 100 menores de 25 años que quiere trabajar, el 51,53 no encuentran trabajo, y esta tasa de paro puede deberse a ser tan elevada a que los que quedan que quieren trabajar pues son personas que están sin cualificar, que han dejado los estudios y por lo tanto están buscando trabajo y no tienen cualificación, entonces lo tienen muy difícil encontrar trabajo. Y continuamos con el apartado D, que nos dice cuál es la tasa de paro masculina, un 19,97, y la femenina, un 28,51. ¿A qué creemos que se debe la diferencia? Bueno, pues en este caso tenemos los que quieren trabajar. Por lo tanto, la diferencia se debe pues a que las empresas prefieren contratar a hombres que a mujeres. Seguramente, y aquí hablo desde la crítica, pues porque las mujeres son las que pueden quedarse embarazadas y además pues son las que se van a quedar a cargo de la familia en caso de tener hijos o tener que cuidar de un familiar. Normalmente, eso no quiere decir que no haya hombres que lo hagan. Y por último, vamos a ver la siguiente infografía que nos dice que ¿qué se está midiendo? Se está midiendo la tasa de empleo de Andalucía en el tercer trimestre de 2020. ¿Hay algo que llame la atención? Bueno, pues lo que más llama la atención es el dato inicial de que la tasa de empleo en Andalucía no llega al 50%, es decir, que de cada 100 que pueden trabajar, solo trabaja el 42,5%. Por lo tanto, es un porcentaje muy pequeño. Nos pregunta además cuántos mayores de 16 y menores de 25 trabajan. Trabaja un 16,02%. ¿A qué se debe que ese porcentaje sea tan pequeño? Bueno, pues que aquí la mayoría de los jóvenes pues están estudiando. Por lo tanto, el porcentaje es pequeño pues porque son pocos los que quedan sin estudiar. Ahora bien, como vimos antes, de los que no estudian, lo tienen difícil en encontrar trabajo, porque recordamos que la tasa de paro de los menores de 25 años, que son los que quieren trabajar, era de un 51,53%. Continuamos leyendo. Nos dice, ¿cuántos mayores de 55 trabajan? Pues trabaja un 20,92%. ¿A qué se debe? Bueno, pues que en este grupo hay un gran porcentaje de personas que están jubiladas y, por tanto, tampoco trabajan. Y si nos pregunta que cuántas personas mayores de 16 años trabajan, como hemos comentado, pues trabaja un 42,5%. ¿Qué me parece? Pues me parece pues que es un porcentaje muy pequeño, porque significa que no llega a una de cada dos personas las que, pudiendo trabajar, trabajan. Eso significa que también hay pocas personas cotizando a la Seguridad Social y sosteniendo el sistema.
Y con esto hemos acabado el problema.